¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes una vez más. Gracias por permitirnos llegar a la comodidad de su hogar a través de nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Hemos llegado a la lección número 5, el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo. Qué lecciones tan interesantes. Y gracias a Dios que a través de la Biblia tenemos nosotros la oportunidad de resolver, contestar, profundizar más acerca de este tema. Queremos invitarles también para que visiten nuestra página de internet. Hola, soy Alejandra Pinzón, estudio Medicina en la Universidad de Montemorelos. Gracias, Alejandra. Mi nombre es Abdiel Hernández Villegas, estudio Ingeniería Industrial y Sistemas en la Universidad de Montemorelos. Mi nombre es Cristel Romero, estudio la carrera de Comunicación y Medios, también en la Universidad de Montemorelos. Muchas gracias, chicos. Gracias por apartar de su tiempo para este estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué les parece si oramos antes de abrir la Biblia? ¿Sí? Cristel, por favor, ¿quieres orar? Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que nos puedas ayudar a tener entendimiento, a poder comprender las lecciones que nos quieres dar a través de esto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo. Creo que es una de nuestras creencias principales, hablar del bautismo. Pero hay algo que la lección mencionaba, haciendo énfasis a lo que la profecía que Juan el Bautista les hacía a las personas. Recuerden que Juan el Bautista decía, yo lo bautizo con agua, pero viene uno que lo va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Hay alguna diferencia entre el bautismo con agua y el bautismo del Espíritu Santo? Pues mira, yo siento que sí hay una diferencia, pero cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, en ese mismo momento también llega el Espíritu Santo. Como dice Hechos 19:4, si alguien me ayuda a buscarlo, Hechos capítulo 19, versículo 4. Hechos 19:4. Hechos 19:4. Ahí nos habla sobre que nosotros encontramos en el bautismo también el arrepentimiento, que era lo que Juan decía. ¿Lo puedes leer, por favor, Jessica? Sí, dice así. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Exacto, yo siento que cuando nosotros nos bautizamos también estamos haciendo parte del arrepentimiento que hemos hecho anteriormente, o sea, que hemos pecado y ahora nosotros queremos arrepentirnos, tener un cambio, un estilo de vida, y es por eso que no es una diferencia, pero sí es parte de cuando nosotros nos bautizamos, ¿no? Es como el sello que hacemos con Dios, de que si nos arrepentimos, está bien, nos vamos a arrepentir, lo voy a hacer público y también lo voy a tener para mí. Voy a hacer el sello y voy a empezar una nueva vida. Es más o menos eso. Y bueno, como lo menciona Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, yo creo que este es un conjunto de varias cosas, ¿no? Y bueno, esta plenitud es solamente por el Espíritu Santo. Entonces aquí volvemos a ver la importancia del Espíritu Santo en el pacto, como lo mencionaba Alejandra. Excelente. De hecho, la lección hace una aclaración y dice, cuando somos bautizados por agua, es un arrepentimiento. Y hay una diferencia entre el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento por el pecado y el sentimiento de culpa. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama El Camino a Cristo, donde menciona la diferencia entre arrepentimiento y sentimiento de culpa. Y hace alusión a dos personajes bíblicos, Pedro y Judas. Pedro se arrepintió así total, fue un arrepentimiento de corazón. Y Judas, uno diría, bueno, Judas también se arrepintió, pero lo que Judas sintió fue culpa.
sintió ¿qué hice? Y quiso ir y dejar el dinero. Pero el Espíritu Santo lo que causa en ti es el arrepentimiento que te lleva a una acción de fallé y voy a buscar al Señor. Y es ahí donde entra buscar el camino, que es Cristo. De hecho, cuando una de las traducciones que habla de referente al pecado, siempre hablamos que ¿qué es pecado? Es, algunos dicen errar al blanco o perder el camino. Pero hay muchos textos en la Biblia donde Jesús menciona que Él nos va a ayudar, Él es el camino, y Él no, cuando menciona soy el camino, es que si vas por el camino equivocado, yo soy el camino, yo te voy a guiar por el camino de verdad. No, yo creo que Dios siempre tiene propósitos y siempre trata de mostrárnoslos. Por ejemplo, en el versículo de la semana, ¿cuál es, Ale? Sí, claro, es Juan 10:10 y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, y es ahí donde entra lo que Jesús le comentó a la samaritana, ¿recuerdan? El que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Esa abundancia. Pero hablando de abundancia, pues la lección menciona ser llenos del Espíritu Santo. Exacto. Abdiel, ¿qué puedes comentar con nosotros sobre ser claro, llenos del Espíritu Santo? Sí, si quieren podemos ir a Efesios 5, 15 al 20. Ahí encontramos, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasa cuando tú tienes hambre, no? ¿Qué pasa cuando tu celular está descargado? Tienes que llenar la batería, tienes que comer para poder estar bien, ¿no? Entonces, así también nosotros cada día debemos buscar a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Y me ayudas a leer, por favor? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos en el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, testifica. Y no solamente consigo mismo se siente bien, sino que empieza a decir a las demás personas, a sus vecinos, a sus amigos, a todas las personas que los rodean, se empieza a notar que en él hay algo. Y ese algo es cuando muchas veces nosotros queremos, oye, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que haces para poder estar feliz todos los días? ¿Qué es lo que haces para no preocuparte todos los días? Y todavía dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿No se han dado cuenta que cuántas veces hemos levantado y dar gracias a Dios porque tenemos una cama? Porque muchas personas en esa noche no pudieron más que dormir abajo de un cartón. Tenemos que ser agradecidos. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, obtenemos muchos dones, dentro de los cuales podemos testificar. Y no solamente ese, vamos a buscar Hechos 13, 49 al 52. Ahí encontramos una historia muy bonita donde podemos saber cómo seguir siendo, cómo estar llenos del Espíritu Santo a pesar de las adversidades, ¿no? Encontramos que dice Hechos 13, 49 al 52. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban como llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo mantener el gozo? Exacto, o sea, a pesar de que los habían rechazado, ellos todavía seguían gozosos. Eso podemos ver nosotros como estudiantes también. A pesar de que vayamos mal en una materia, a pesar de que tengamos un problema, podemos ser positivos. Todo obra para bien. Y más si tenemos esta esperanza, tenemos el Espíritu Santo con nosotros, vamos a mantenernos gozosos a pesar de que hayan cosas negativas en nuestra vida.
Sí, de hecho es uno de los versículos que menciona, estad siempre gozosos. Y uno dice, ¿cómo estar gozosos a medio de las dificultades? Y es ahí donde podemos ver la diferencia entre el placer que el mundo experimenta y el gozo. Porque el placer es algo instantáneo, es algo que puede durar un minuto. Exacto. Dura muy poco tiempo y aparte el placer después puede generar consecuencias terribles. En cambio el gozo, a pesar de que hay angustia, a pesar de que hay tristeza en ocasiones, puedes experimentar ese gozo porque es un fruto del Espíritu Santo y es algo sobrenatural. Porque estar felices aún en adversidad es algo sobrenatural y algo que solo el Espíritu Santo puede proveer. Claro que sí. También, por ejemplo, hay personas que no están llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice en una parte de la lección, dice, si cedemos a la influencia del alcohol, nuestro caminar, nuestras palabras y nuestros pensamientos se verán afectados negativamente. Quiero hacer una analogía del alcohol, lo que hace el alcohol y algo que puede pasar también cuando estamos en pecado. El alcohol normalmente actúa neuroanatómicamente, actúa en el cerebro de manera que llega a unos neurotransmisores. Los neurotransmisores son biomoléculas que ayudan a que lleven impulsos a las neuronas. Entonces, ¿qué pasa? El alcohol va a 3 neurotransmisores importantes, que son el glutamato, la GABA y lo que es dopamina. Por ejemplo, el glutamato y el GABA son inhibidores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pecado? Cuando nosotros empezamos a pecar, no nos sentimos bien, o sea, no sentimos que estemos haciendo algo mal. Entonces, esto nos sentimos cómodos. Eso es lo que hace el alcohol en el GABA. El GABA hace que inhiba esto en nuestros pensamientos y entonces pues hace que no sintamos sintamos placer o que nos sintamos bien. Y lo otro que pasa es que después de cometer tanto pecado, pues ya lo sentimos normal y nos volvemos, por decirlo así, adictos al pecado. Entonces, lo que hace el alcohol en el neurotransmisor de la dopamina es que la dopamina, por ejemplo, actúa en un nivel del cerebro que se llama el mesolímbico. En este nivel, en esta corteza mesolímbica, encontramos a muchos núcleos, que es, por ejemplo, el núcleo accumbens. Este núcleo accumbens es el núcleo de la adicción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo pasa, el pecado pues nos vuelve adictos, volvemos a cometer lo mismo. Y esto pasa lo mismo con el alcohol. Cuando las personas que toman alcohol, yo sé que pues tienen síndrome de abstinencia, entonces eso hace que quieran volver a tomar alcohol, porque este núcleo hace que sean adictivos y les da alegría. Entonces, las personas cuando cometen pecado, pues siguen haciendo lo mismo, no se dan cuenta de eso y pues no pueden ver que necesitan de Dios. Entonces hay una analogía, una comparación entre lo que es las personas pecadoras y las personas que están llenas del Espíritu Santo. Porque pues ellos pueden tener alegría, pueden tener adicción, pero a las cosas buenas, a hacer cosas mejores, a reflejar a Cristo. Entonces es muy importante estar llenos del Espíritu Santo. Mira, de verdad que es muy interesante lo que acabas de mencionar. Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ, что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos de lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tujibon subana wa nzambi umwamili. Tujibalongeshi, tujibalonge. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home.
Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Si tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos de la vida familiar. Espíritu de Dios? Algunas personas quizá digan que sí, otros que no. ¿Qué opinas, Adiel? Pues yo siento que sí se puede ser bueno sin Espíritu Santo, porque nosotros nos damos cuenta en el mundo exterior que hay personas, por ejemplo, mi vecino. Mi vecino llegaba el momento en que a mi casa llegaba a dar frutas. Y nunca, nosotros pensamos que llegaba a una iglesia apostólica o a ese tipo de cosas, a ese tipo de iglesias, pero no, realmente antes de que se fuera, nos dijo que no, él solamente lo hacía porque le sobraba. Entonces, no lo tiraba, no lo quería tirar, pero lo llevaba. Y nosotros pudimos dar cuenta que todos los viernes yo me comía una manzana. Todos los viernes nos llevaba siempre eso. Entonces, yo nunca le pregunté si tenía el Espíritu Santo. Él no era de ninguna religión. Entonces, ahí es donde podemos ver un contraste, ¿no? De que hay personas buenas sin tener Espíritu Santo, pero nosotros tenemos una esperanza. Que cuando nosotros aceptamos cambiar, sabemos que va a llegar el Espíritu Santo para que si no hemos hecho cosas buenas, podamos hacerlo. Sí, una de las bendiciones que tenemos cuando somos llenos del Espíritu Santo, la diferencia entre ser buenos, cuando eres bueno, lo haces pues simplemente, como decía él, yo no lo hago por bondad, sino porque, pues para que no se pierda la fruta. Sí, hay personas que hacen obras buenas, pero no van con una intención. Y algo que me gustó mucho y la lección mencionaba es que cuando elegimos someternos a la dirección del Espíritu Santo, una paz sobrenatural está en nosotros. ¿Qué indica eso? Que esa paz solamente la puede dar el Espíritu Santo. Puede ser bueno, pero tener esa alegría, ese gozo, ese rostro que cuando ves refleja serenidad, eso solo lo puede tener una persona que está llena del Espíritu Santo. Claro, como lo menciona Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Creo que aquí es donde radica la diferencia, como lo mencionabas tú. Sí, porque mira, cuando andamos conforme a la carne, pues los frutos que hagamos, las obras buenas que hagamos para las demás personas, pues no tienen una intención. Y nosotros, ¿con qué intención reflejamos a Cristo? ¿Con qué intención sonreímos a las personas? ¿Con qué intención vamos a predicar, a compartir pues ropa, comida? ¿Con qué intención? No para que nos den las gracias, sino para conducirlos a Cristo Jesús. Y algo que mencionaba el estudio de esta semana era que nosotros seamos canales de bendición para otros. Y podemos ser buenos, sí se puede ser bueno, pero la diferencia cuando somos llenos del Espíritu Santo es que no está centrado en nosotros mismos, no es gloria para mí. Además, creo que algunas personas pueden hacer estas cosas, estas obras, para solamente que el mundo exterior los vea, ¿no? En cambio nosotros, pues yo creo que como tenemos ese gozo, pues lo hacemos porque queremos llevarlos a Cristo, queremos darle el mensaje. Así que puede que algunas personas no lo hagan solamente porque el mundo exterior los vea, sino también por sentir satisfacción, pero pues lo importante aquí es llevarlos a Cristo. Amén. Y saben, hay un punto en la lección que me gustaría que analizáramos, y algo hablando de los frutos de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Quiero invitarles que vayamos juntos a Gálatas en el capítulo 5 y el versículo 16 al 26.
No lo leeremos todo, pero quiero resaltar el versículo 20, porque en Gálatas 5:20 comienza a mencionar las obras de la carne. Y cuando tú los lees, dices, wow, mira, comenzamos en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Estos primeros pecados que menciona son un conjunto de pecados sexuales, ¿sí? Luego sigue mencionando en el 20, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Cuando habla de esta segunda sección, hablamos de pecados que tienen que ver con el paganismo, con la vida secular, con ser personas no santificadas, no apartadas para Dios, sino personas del común. Y luego dice las envidias, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había hecho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. De hecho, te interrumpo. Si nosotros también vamos a 1 Timoteo 2:22, encontramos un consejo muy grande, y es para poder erradicar todo eso. Y lo que dice es, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer cuando a nosotros llega ese tipo de cosas que nos atraen? Como por ejemplo, los amigos te dicen, oye, vamos a una fiesta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Huir, dile no quiero nada de eso. Y tú solamente sigue con el amor, la paz y la fe. ¿Por qué? Porque como tú decías anteriormente, ¿no? Eso solamente es pasajero. En un ratito ya nos divertimos, de ahí que sigue. Y de ahí quieres más, y de ahí quieres más. Entonces, para nosotros como jóvenes, lo único que tenemos que hacer es decir no. Un rotundo no. No importa que nos empiecen a señalar, nos empiecen a decir cosas o nos separen del grupo. Porque muchas veces nuestros amigos, nosotros solamente queremos encajar en el grupo. Entonces, tenemos que hacer cosas para poder entrar en el grupo que sabemos que no podemos hacerlas. Amén. Yo quisiera contar mi experiencia personal sobre el bautismo. Yo nací creyendo en Jesús, pero nunca iba a la iglesia. Así que cuando salí de la prepa dije, siento la necesidad de Jesús, siento la necesidad de un cambio. Lo que yo había experimentado anteriormente, como dice Abdiel, era pasajero. No sentías la felicidad en el momento, pero seguido de eso, pues no sentías nada más. Así que pues es eso, me llegó la necesidad, tenía que hacer algo diferente, tenía que cambiar mi vida. Entonces decidí bautizarme y es ahí cuando me di cuenta que después de eso la vida me cambió totalmente, porque sentí el Espíritu Santo y sentía que hacía muchas cosas, cambié muchas cosas en mi vida y esto me ayudó a ayudar a las demás personas. Me nacía, era que lo hacía con mucho cariño, con mucho amor, y pues yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros hacer siempre, ayudar a las demás personas, hacer cosas buenas por los demás, porque estos son frutos del Espíritu Santo. Claro, y yo encontré un versículo muy bonito en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo creo que esto también tiene que ver con nosotros, porque tenemos que esforzarnos día con día para poder estar bien con Dios, ¿no? Para que, ahora sí que de las dos partes tiene que haber un esfuerzo. Nosotros tenemos que pues estudiar la Biblia, ser obedientes. Eso también es algo que comentaba en la lección en el jueves, que es una de las condiciones para poder recibir el Espíritu Santo. Sí, exacto. Una de las condiciones era la obediencia. La obediencia. La obediencia, porque decía que la obediencia da testimonio y da exaltación al nombre de Jesús. Porque obedecer, pero ¿qué tanta importancia tiene obedecer? Es que cuando obedecemos, el nombre de Dios es glorificado. Y cuando desobedecemos es lo contrario. ¿Se han dado cuenta qué maravilloso es cuando somos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante que cuando al bautizarnos, nos bautizamos y ya testificamos la evidencia pública de que acepté a Jesús como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados, recibo el perdón de Dios, pero Dios no te deja allí.
Porque podemos decir, bueno, imagínate si yo tengo una blusa blanca, la lavo, pero luego la vuelvo a poner en un lugar donde se va a ensuciar, pues no tendría mucha lógica. Exacto. Pero es como que Dios dice, nos lava y luego nos dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un blanqueador efectivo. Te voy a dar algo que va a permitir que siempre estés limpio. Exacto. Y es ahí donde entra lo que Judas también menciona al final. Sí, en 18 al Sí, 21, ¿quieres leerlo, ¿verdad? Diel? Claro que sí. Me gustó mucho, de hecho el versículo 24 de Judas me encanta y es uno de mis versículos que yo lo leo varias veces. ¿Lo puedo leer? Sí, puedes Dice, leerlo. en el último tiempo habrá burladores que andarán según... El 24, perdón. Oh, perdón, el 24, ok. A aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. A mí me gustó mucho porque yo dije, cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios se encarga de poner en ti ese poder que viene de Él, ese don precioso que es el Espíritu, su Espíritu, el que Dios puso en mí para que yo pueda dar evidencia de que soy salva. Y es algo muy importante porque no quiere decir que cuando me bauticé ya estoy salva. Una vez salva, siempre salva. Sino Fíjate, que... fíjate que luego no te das cuenta. O sea, Sí. no te das cuenta del testimonio que estás dando, tanto que tú eres feliz y llega el momento en que tú ves que todo tu mundo alrededor es feliz. Cuando realmente no, pero sí puedes, se puede ver en ti, se puede reflejar en ti, hay algo, y ese tipo de cosas las personas lo quieren tener, ¿no? Y es cuando nosotros damos tienes? testimonio sin saber que lo estamos dando, porque así somos. Ya nuestro carácter fue perfeccionándose poco a poco. Cuando hablamos de estar llenos del Espíritu Santo, es que estamos sometidos al Espíritu Santo, pero no estar sometido de tener un yugo, no, sino de que estamos felices donde nos encontramos porque estamos en paz, tenemos amor. Amén. Pues hemos llegado casi a la parte final. Quisiera mencionar una lección práctica de todo lo que hemos estudiado en una palabra. ¿Con qué se quedan? ¿Qué significó para ustedes el estudiar la importancia del derramamiento del Espíritu Santo? Yo creo que, bueno, en una palabra, en una frase, yo creo que el derramamiento del Espíritu Santo te cambia la vida. Te cambia la vida. Sí, te cambia la vida. Okay. A ver. Hay esperanza. ¿Esperanza? Yo creo que obediencia, porque para poder recibir el Espíritu necesitamos obedecer. Y pues de mi parte, pues una transformación total. Exacto. Gracias a Dios que a través del don del Espíritu Santo tenemos una transformación total. No es una mejora, es un cambio de muerte a vida. Y a ustedes, amables televidentes que nos han acompañado, muchas gracias porque al estudiar esta lección sé que tanto